empecé a grabar. Bueno, hoy vamos a hablar de neumonías, ¿sí? Si quiere alguno prender la cámara, vamos a charlar un rato, nosotros no mordemos, no los vamos a evaluar, somos compañeros como ustedes, así que no nos dejen solos. Bien, antes de arrancar a charlar un poquito, ¿alguien sabe cuál es la diferencia entre una neumonía y una neumonitis? ¿A qué hacen referencia estos términos? El que quiera, sin miedo. Los que están preparando final o parcial, ¿qué opinan? ¿Mm? La neumonitis sería la inflamación y la neumonía sería digamos, una neumonitis. ¿Cómo así? A ver, explícamelo un poco mejor. Empecemos por la neumonía. ¿Qué entiendes por neumonía? La neumonía es la infección, digamos, lo que inflama, lo que genera digamos, la neumonitis es la inflamación y la neumonía es una infección que también genera inflamación. Ambas son infecciones e inflamaciones, ¿sí? Más que todo la diferencia es esto, no sé si la palabra correcta es morfología o puede ser más bien su visualización en una radiografía, es que la neumonía es la inflamación del parénquima pulmonar, ¿sí? Estamos hablando que la inflamación es dentro del alvéolo. En cambio, la neumonitis sucede afuera del alvéolo, ¿sí? En el intersticio. Esas serían como las diferencias, ¿sí? ¿Queda claro más o menos? Precisamente eso es lo que se ve un poco en las radiografías que están ahí. Miren que en la primera radiografía, vamos a hablar así como en idioma cotidiano, la parte blanca está cubriendo todo el pulmón derecho porque precisamente la neumonía ocupa los espacios alveolares. En cambio, en la foto de la derecha, no la del centro, la de la derecha, la parte blanca está como distribuida en el intersticio, porque el foco inflamatorio no está dentro del alvéolo, sino está afuera. ¿Se entiende? Antiguamente se llaman patrones, ya me acordé, patrones. Antes se decía que eran por agentes bacterianos, pero eso hoy ya no se habla de que ciertos agentes generan neumonía y ciertos agentes generan neumonitis. En infecto eso eh, van a ver de que se ha cambiado un poco la perspectiva de eso. Lo que sí se sabe es que la mayoría de los virus dan patrones de neumonitis. Por ejemplo, el COVID daba este infiltrado intersticial. Y hay algunas bacterias que también la generan. ¿Alguien sabe qué bacterias te puede generar neumonitis? ¿O qué agentes te daban neumonitis? Esto puede ser fácilmente pregunta de final. Micoplasma neumonial. A la cabeza, sí. ¿Qué otro te puede dar? Tenés Coxiella burnetii dentro de los virus de la gripe tipo A, tipo B. Sí, pero muy bien, sí. Pero recordemos que a la cabeza siempre el micoplasma pneumoniae, ¿no? Y también las clamidias. Eh, no sé si ya han cursado micro y ya vieron las clamidias. Hay una clamidia que Judith ama y es la clamidia Citachi o la fiebre de los loros. Esa da una neumonía intersticial que precisamente se da por las aves domésticas y silvestres. Bien,
Entonces, digamos que a términos generales, la neumonía, este patrón blanco que vemos, lo llaman consolidación, ¿sí? Por eso se ve blanco en una radiografía. En el medio está una radiografía normal, ¿sí? Así es como debería ser el tórax. Los pulmones bien negros, porque eso significa que es aire. Todo el pulmón tiene que estar bien aireado. Y lo medio blanquito que vemos son las costillas y también bronquios, bronquiolos, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Estamos? Y eso, perdón, capaz nos va a servir también para más adelante. Vieron que tiene como algo blanquito, ese es el entramado vascular que se llama pulmonar normal. ¿Bien? Eso es normal que se vea. A diferencia del otro que tiene ya como todo blancuzco, como más. Se ve, ¿no? Como una plaquita más sucia, como una radiografía que los pulmones están como más comprometidos. Eso todo es inflamación. Sí, exactamente. Antes de seguir, ¿cuáles son los agentes causales de la neumonía, chicos? ¿Cuáles creen que son? Que los que cursaron micro también tienen que saber alguito. ¿Cuál es el agente causal a la cabeza de las neumonías? ¿Mm? Yo creo que Paula, que sabía los atípicos, va a saber los de los típicos. Sí, sí. Streptococcus pneumoniae, tenés Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus también. Sí, muy bien. También pueden entrar las pseudomonas. Bien. Klebsiella. Exactamente, la Klebsiella, total. Más o menos el tipo de agente depende del estado del huésped, ¿no? Si está internado, si es de la comunidad, su estado inmune, su edad, pero a la cabeza el estreptococo pneumoniae, ¿sí? También pueden haber otros virus, pero el estreptococo pneumoniae es lo más importante, ¿sí? Bien. ¿Cómo podemos clasificar o dividir las neumonías? ¿Alguien sabe? ¿O qué patrones nos dan las neumonías? Si quieres pasa la diapo que está en la otra. ¿Alguien se acuerda un poco de esto? Se dice que la clasificación de las neumonías, según la morfología, se puede ser lobar o broncopulmonar. Antes la broncopulmonar la llamaban microlobulillar, si no estoy mal. Eh, ¿Cuál es la diferencia? La neumonía broncopulmonar son focos, pequeños focos, ¿sí? En diferentes zonas o en una misma zona. Así como se ve ese puntillado en la foto, ¿sí? En cambio, la lobar es todo un lóbulo de un pulmón, ¿sí? Es una gran extensión. Hoy por hoy, las lobales no es que sean muy comunes, pues por la existencia de los antibióticos, ¿sí? Pero todavía se llegan a ver las lobares. ¿Está bien? Y precisamente la neumonía lobar es lo que nos va a los patrones histológicos o estadios, por así decirlo. ¿Alguien se acuerda de los estadios de la neumonía lobar? Son 4. Y los tienen ahí escritos. ¿Quién se anima? Bueno, el primer estadio se llama el de congestión o edema. Yo siempre me lo aprendí como congestión, ¿sí? Que es precisamente la extravasación del plasma al espacio alveolar, o sea, lo ocupa. Y eso se debe precisamente porque la gente está haciendo desastres ahí en el epitelio alveolar. Por eso es que sucede la extravasación. Luego, con el paso del tiempo, sigue lo que llaman la hepatización roja,
que es cuando salen los glóbulos rojos, los eritrocitos. Y por eso se llama hepatización roja. Además se dice así porque esa parte del pulmón adquiere como la misma consistencia del hígado, ¿sí? Luego viene la hepatización gris. ¿Por qué gris? Porque los eritrocitos, o mejor dicho, la hemoglobina, empieza pues a digerirse o a oxidarse. Además también está mezclado con el exudado. Y por último es la resolución, en que la resolución puede ser la restitución del epitelio o que el epitelio se dañe permanentemente, ¿sí? Esas son como las fases de la neumonía lobar, ¿sí? ¿Entendido eso? Recuerden también pensar la neumonía como un proceso inflamatorio agudo, ¿bien? O sea, recuerden que si, por ejemplo, que de hecho hay un videito muy lindo de María Lima que está, creo que en el entorno, si a ustedes le preguntan, ¿y cómo lo voy a ver en microscopía? ¿Y qué verían ustedes en una inflamación aguda? ¿Se acuerdan? ¿Qué célula es predominante o de qué tipo de infiltrado hablamos? Polimorfos nucleares. Perfecto, perfecto. Polimorfonucleares. Exactamente. ¿Alguien sabe cómo el cuerpo se protege de tener una neumonía? ¿O cuáles son los mecanismos protectores? ¿O las defensas del cuerpo? Esto también es pregunta de final. Pueden ser los mecanismos que tienen antimicrobianos los pulmones, Sí, ¿como cuáles? lo que tiene que ver con la secreción de moco, la acción ciliar, Total. los macrófagos alveolares. Muy bien. Quedan otros. Te quedan algunos. Es un montón. El reflejo de la tos Sí, Perfecto. la tos, muy bien. y no sé. Y tenemos una IG ahí en los pulmones. Ajá. ¿Te acuerdas cuál IG es? No. La IG de todas, digamos, los epitelios y las mucosas. Es la IgA, ¿sí? La IgA que está presente ahí. Precisamente cuando fallan estos mecanismos es que se producen las enfermedades, ¿sí? Imagínense una persona que fuma, el cigarrillo daña la acción mucociliar. Por eso pues la gente que fuma, pues es más propensa a enfermarse, ¿sí? La gente que tiene problemas en las defensas o en su estado nutricional o tienen alguna otra enfermedad, va a disminuir esa potencia de los macrófagos alveolares, ¿sí? O tal vez de la secreción de las inmunoglobulinas o de cualquier sustancia microbiana. Por eso es que se suceden las enfermedades, ¿sí? Entonces, acordémonos de los mecanismos de defensa del cuerpo, ¿bien? ¿Cuál es la clínica de la neumonía? ¿Cómo viene un paciente con neumonía? Va a venir lo más bien al consultorio y me va a decir, hola, tengo neumonía. Claro, un paciente te va a decir eso. ¿Qué piensan? ¿Cómo voy a encontrar una persona que tiene semejante inflamación en el pulmón? ¿Cómo va a venir? Fiebre de inicio brusco, escalofríos, Muy bien. expectoración, tos productiva mucopurulenta, hemoptisis, dolor de punta de costado, dolor pleurítico. Exactamente. En realidad depende como de la gravedad de la neumonía, ¿no? Pero digamos que lo más común es lo que tú dices, fiebre, tos, puede ser al principio seca, después con expectoración. Cuando es muy avanzado, el dolor pleurítico o en punta de costado, que es lo que llaman. eh, Todo lo común de los síndromes infecciosos inespecíficos, ¿sí? Eso puede tener una persona. Em, ¿Cuáles son las complicaciones de una neumonía bacteriana? ¿Cómo puede complicar una neumonía?
¿Qué opinan? ¿Mm? Si el paciente no se trata, si no se cuida, ¿qué le puede pasar? Puedes tener la formación de un absceso, Sí, un total, formación de un absceso, empiema un empiema, y diseminación bacteriémica muy bien, también a válvulas cardíacas, pericardio, total, cerebro, ujú, riñones. exactamente. ¿Te acuerdas qué agente causal está más relacionado con los abscesos? Y habían estreptococos, Staphylococcus aureus también. Pero el principal es el aureus, ¿bien? El aureus es Ok. el que más se relaciona con los abscesos, ¿sí? También otra complicación puede ser la pleuritis, ¿sí? Y también puede ser la cronicidad. ¿Cuáles son las neumonías crónicas? ¿Qué piensan ustedes que son los agentes causales de la neumonía crónica? Y creo que tuvieron un TP solo de este agente. Tenés Mycobacterium tuberculosis Sí, muy y bien. los agentes de las micosis profundas o pulmonares. Exactamente. La tuberculosis y las micosis profundas. Esas son los agentes causales de la neumonía crónica. Muy bien. Em, ¿Qué otra cosa así rara de las neumonías? ¿Alguna otra duda de neumonías que les haya quedado por ahí en el tintero o que quieran saber? Yo capaz para agregar algo que está bueno como para tenerlo en cuenta, que yo no creo, a ver, puede ser que se los pregunten, pero no lo creo, que las neumonitis, como decía Sofi, la neumonitis es una inflamación, ¿bien? Que puede estar causado por un agente infeccioso como veníamos hablando, como decía Camilo y Pau, por clamidia, citasi, por virus, etcétera, pero también pueden haber neumonitis químicas, que es cuando los pacientes, por ejemplo, están expuestos a químicos que se vaporizan o que generan humos tóxicos y eso genera irritación también del parénquima alveolar, o sea, el parénquima pulmonar de los alvéolos y generan también inflamación. Eso como para agregar nomás, pero me parece que está. No sé si hay alguna duda capaz, pero me parece que está todo. Si no hay una duda, si no hay ninguna duda, si quieren pasamos al siguiente. No sé, Camilo, ¿querías agregar algo más de No, por esto? mí, no sé si tienen preguntas o algo que les hayan quedado por ahí o si no seguimos. Bien. Antes de pasar, voy a hacer una pregunta importante, pero que está bueno que la tengan en cuenta. ¿Qué diferencia tienen las patologías obstructivas pulmonares de las restrictivas? O sea, ¿cómo digo, che, esto es una patología obstructiva y esta es una restrictiva? ¿Alguien se acuerda de fisio, capaz? Paula, que tiene súper presente el micro. Ah, ¿te acuerdas de fisio? Bien. Bueno, las patologías obstructivas versus restrictivas, lo que tienen es que las obstructivas justamente representan una alteración en la salida o ingreso del aire y las restrictivas, la alteración es a la altura del intercambio gaseoso. Van a ver que lo que van a tener alterado en una espirometría de un paciente con una patología obstructiva es la disminución del BEF1, bien, del volumen expirado en el primer segundo. Eso nos va a hablar de que el paciente no puede expirar de manera correcta.
Y acá tenemos las patologías dentro del espectro del EPOC. ¿Alguien se acuerda o sabe qué es el EPOC? ¿Con qué se relaciona? ¿Principal factor de riesgo? Una enfermedad que se da en los fumantes, básicamente. Sí, muy Bien, bien. perfecto. El EPOC es una serie, porque no, en realidad no es una sola enfermedad, sino que es un espectro de enfermedades pulmonares obstructivas de tipo crónicas, ¿bien? Y como bien decía Elton, se relacionan fundamentalmente con el tabaquismo, con el hábito tabáquico. El EPOC es una de las patologías que ayer hablábamos que entran dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles. Y acá es donde, como profesionales de la salud, tenemos un rol muy importante en incentivar a nuestros pacientes al cese del hábito tabáquico. Hay un montón de planes y de maneras, digamos, que se piensan desde la OMS, desde el Ministerio de Salud, para hacer que las personas dejen de fumar, porque el EPOC representa representa una inversión en salud muy grande. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que, al ser crónica, no tiene manera de que sea reversible, ¿bien? De hecho, es una patología no reversible, ¿bien? Exactamente. También en nuestro medio no solamente es el cigarrillo, sino antiguamente era por las cocinas a leña. Vieron que antes las cocinas quedaban afuera de la casa y cocinaban a leña. Muchos de esos ancianos tienen EPOC hoy en día. Sí, re importante lo que dice Camilo, porque en realidad, o sea, un factor de riesgo sería el tabaco, pero en realidad es el humo como tal. Ujú. Entonces, cualquier exposición al humo puede provocarnos, de manera crónica, puede generar EPOC. Y en algunos casos también se describen las exposiciones o vivir cerca de grandes fábricas. Por eso ahí es muy importante en el paciente, cuando viene a la consulta por primera vez, hacer una buena anamnesis, preguntarle primero si fuma o si fumó en su vida, porque si bien quizás fumó durante toda su adultez o su juventud y adultez temprana, si ahora el paciente tiene 60 años y dejó de fumar hace 10 años, quizás tiene EPOC igual. O sea, no es que porque haya cesado, ya no es un problema, no, puede suceder también. Y preguntarle dónde vive. Y como bien decía Camilo, muy, muy importante preguntarle cómo se calefacciona. Y alguien sabe, y alguien sabe cuáles son las dos patologías de mayor importancia o trascendencia dentro del EPOC. Enfisema y atelectasia. El enfisema, muy bien. La telectasia en realidad es como una complicación que puede darse en realidad en varias patologías. O sea, la telectasia no es propia del EPOC, sí puede ser una complicación. De hecho, es más probable que la telectasia sea una complicación más de la bronquitis crónica que del enfisema. Ujú. Pero sí es una complicación. Las dos patologías principales, van a ver que también hay una más, pero que la verdad que en la cátedra no le dan mucha importancia. Las dos que más importancia revisten son el enfisema y la bronquitis crónica. ¿Y por qué puse acá este espectro de colores? No encontré un espectro que sea como diferente. Esto es el espectro de la luz, pero bueno. Es porque el paciente puede tener algunos rasgos de bronquitis crónica y algunos rasgos de enfisema. O sea, ¿puede ser un paciente que tenga las dos cosas? Sí, puede ser un paciente que tenga las dos cosas. O puede ser un paciente que tenga puramente enfisema o puramente bronquitis crónica. ¿A qué se debe el enfisema? ¿Alguien sabe un poco de la fisiopatogenia o leyó algo? Sí. Ujú. No estoy seguro, pero creo que tenía algo que ver con que la inflamación debilitaba los alveolos, los predios de los alveolos, algo así. Bien, tiene que ver con la inflamación, Ujú. eso sí. ¿Alguien más recuerda algo? ¿Algo más del enfisema?
No sé si alguien ha escrito en el chat, porque no lo tengo presente, pero Estoy pendiente. gracias. Bien, el enfisema es el aumento de tamaño de manera irreversible del espacio alveolar, ¿bien? Que no es exclusivamente del alveolo, porque también puede comprometer al bronquiolo. Entonces hablamos del bronquiolo terminal. Después vamos a ver que hay distintos tipos de enfisema de acuerdo a la porción del bronquiolo terminal que se ve comprometida. La fisiopatogenia tiene que ver con dos cuestiones fundamentales, que es por un lado el tabaquismo o la exposición al humo, que la exposición al humo lo que va a hacer es aumentar el estrés oxidativo, ¿bien? Y a su vez un proceso inflamatorio en el que vamos a tener el desequilibrio de lo que se llaman proteasas y antiproteasas. Van a ser las células de la inflamación, ¿bien? Las que van a secretar proteasas, entre ellos los neutrófilos, por ejemplo, van a secretar proteasas por justamente este estrés oxidativo y estos mediadores inflamatorios que se van a producir cuando haya daño del alveolo. Pero, ¿qué pasa? Nuestro organismo tiene, a su vez, un sistema de antiproteasas que va a proteger de ese daño excesivo que se produce en el alveolo. Lo que pasa es que estos pacientes pueden o no, porque pueden o no tener, una predisposición genética a la disminución de la secreción de antiproteasas. La antiproteasa que a la cabeza tenemos que mencionar si hablamos de esta patología es la alfa-1 antitripsina. ¿Bien? Entonces, lo que va a haber es un desequilibrio de proteasas y antiproteasas. El desequilibrio puede ser por genética, ¿bien? Porque tengamos poca cantidad de alfa-1 antitripsina, pero también puede ser por un exceso de el agente causal, del agente lesor. Entonces, por ejemplo, el tabaquismo, si el paciente fuma 2 atados por día, muy posiblemente tenga un daño en el alveolo tal que, por más de que nosotros tengamos toda la alfa-1 antitripsina del mundo, el daño, igual se va a suceder, digamos, igual se va a dar este daño del alveolo. Y de la bronquitis crónica, ¿alguien se acuerda algo? Porque si bien se relaciona con el cigarrillo, con el hábito tabáquico, no es lo mismo que la patogenia del enfisema. ¿No? ¿Nadie? ¿Alguien recuerda la bronquitis? Elton, ¿que te acordabas del enfisema? Y yo creo que era porque medio que se producían daños en el epitelio, por lo que no podían limpiar bien el moco, y por eso era más fácil de infectarse. Miren el dibujito que está aquí arriba de bronquitis, ¿sí lo ven? Para que yo no puedo señalar, o si puedo señalar, no. Yo creo que tampoco. O sea, Ese. ¿se ve esto? ¿Alguien ve un dibujo aquí? ¿Qué es eso? O sea, en la bronquitis crónica, el 90% de los pacientes son fumadores, pero también hay pacientes que están expuestos, por ejemplo, a polvo de cereales, al sílice, y también están afectados. Exactamente. No olvidemos lo general, ¿sí? Cuando hablamos de EPOC, el EPOC, la primera causa de EPOC es el cigarrillo, ¿sí? Uh-huh. Independientemente de que el paciente tenga más manifestación de enfisema o de bronquitis crónica, ambas son ocasionadas principalmente por el cigarrillo, ¿sí? Solo que en unos se puede manifestar como enfisema y en otros principalmente como bronquitis, ¿sí? Exacto. ¿Se entiende? La diferencia que vamos a tener es que en la bronquitis crónica, este daño que genera el cigarrillo, bien, esta lesión que va a generar este aumento de radicales libres, lo que va a provocar en realidad es un aumento de la secreción de moco. Ese aumento, o sea, el proceso inflamatorio del cigarrillo, va a generar un aumento de la secreción de moco. Cigarrillo y como decía Paula, también pueden ser otras agentes lesivos, pero fundamentalmente es el cigarrillo.
Y esta secreción de moco, como el daño es continuado, ¿el cuerpo qué va a hacer? Bueno, dice, bueno, necesito producir mucho moco. Entonces va a generar hipertrofia de las glándulas submucosas. ¿Bien? Esta hipertrofia va a hacer que nuestra vía respiratoria genere mucho moco, de manera excesiva. ¿Y qué pasa? El moco es el sustento fundamental para que puedan asentarse muchos microorganismos y generar infección. Y esto va a generar un ciclo vicioso en el cual se va a mantener la bronquitis. Entonces, por eso se va a definir como una tos productiva de esputo que dura más de 3 meses y al menos por 2 años. Bien, que esto nos da la característica de, bueno, es crónico. Entonces, un paciente que va a expectorar, que va a tener tos y que va a expectorar mucho moco. Y le vamos a decir, bueno, ¿vos fumás? Sí, bien. ¿Hace cuánto expectoras moco? Y la verdad que no me acuerdo, capaz que pasó 2 meses. Bueno, entonces ahí tenemos que poner la alerta de que posiblemente sea una bronquitis crónica. Exactamente. Yo les hago una pregunta. Un paciente que viene con tos productiva de hace más de 3 meses, ¿a qué otra enfermedad les hace pensar? Te diría que si viene con hemoptisis me hace pensar en la tuberculosis. Bien, pero este no viene con hemoptisis. Viene con tos productiva hace 3 meses. Como dijo Mauro, sí, una tuberculosis total. Y entonces, ¿ustedes cómo van a diferenciar la tuberculosis de esta entidad clínica, el EPOC? ¿Qué opinan? Ustedes ven al paciente y dicen, no, creo que esto es más bronquitis. O no, creo que esto es más tuberculosis. ¿Quién se anima? Esto puede ser un caso clásico de un coloquio para promocionar Pato. Te diría que tomo muestra de esputo, pero en general me basaría tanto en la clínica, o sea, el que viene con bronquitis crónica viene con otra patología, se lo denomina también sopladores azules. Muy bien. Muy bien. Y Muy bueno, bien. también haciendo la historia clínica, la anamnesis, tomaría en cuenta distintas cosas, Eso está ¿no? muy bien. Antes de entrar a los exámenes complementarios, lo que tú dices, Paula, es cierto, lo de la anamnesis y el interrogatorio eh, y la clínica, como dices tú. Aparte de tener la tos productiva con esputo, ¿cómo más bien el paciente tuberculoso? ¿Se acuerdan de los demás síntomas de la tuberculosis? Hay algo que le pasa a la noche al paciente tuberculoso. Entre otras cosas. Anemia, sí, pero tú la anemia no se la ves. Como dice Nicoletti. Capaz que igual podemos, por ejemplo, ver que el paciente está pálido, que tiene las mucosas pálidas, pero ahí no vamos a hacer diagnóstico de anemia, Claro. lo deberíamos hacer con laboratorio. Pero sí puede. ¿Cómo te viene el paciente con tuberculosis? Además de la tos productiva con esputo. Normalmente tiene sudoresis nocturna. Muy bien. ¿Qué más? ¿Es gordo? ¿Es flaco? ¿Tiene energía? El paciente con tuberculosis tiene un malestar general, Muy Bien. bien. ¿Qué más? y, o sea, tiene? viene con fiebre también. Sí, ¿qué más? Y me perdí que no sé si seguíamos hablando de la bronquitis crónica o de la tuberculosis. Ahora de De tuberculosis. tuberculosis. Bien, entonces para diferenciar una bronquitis crónica de una tuberculosis me falta la demás clínica, ¿no? No solamente la tos productiva con esputo. Un tuberculoso viene un paciente delgado, cansado, sudor a la noche, ¿sí? En cambio un bronquitis crónico no viene de esta forma, ¿está bien? Por Como, eso- de hecho, el bronquitis crónica que vos decías hoy, que abotagado azul. ¿Por qué se le dice abotagado azul? Exacto.
presenta cianosis, por eso se le dice así. Perfecto, exactamente. Es un paciente que va a presentar cianosis porque pensemos también que ese moco va a impedir que ingrese el aire y además también si se posiciona en la pared alveolar también va a impedir que haya un intercambio gaseoso correcto. Entonces se va a ver azul el paciente, se va a ver cianótico, también vamos a ver palidez, pero se va a ver azul. Y después también todo lo que es relevante a la anamnesis de los factores de riesgo. Bien. Y a su vez a eso le vamos a sumar también un examen físico, ¿no? ¿Alguien sabe qué escucharíamos en un examen físico de un bronquitis crónica? De un paciente con bronquitis crónica. ¿Se va a escuchar normal? ¿La entrada de aire va a estar conservada? No, porque justamente hay una obstrucción por esta secreción de moco que hay por parte de la hipertrofia de las glándulas. Exactamente. Perfecto, perfecto. Y ahí también podemos escuchar algunos ruidos particulares del pulmón ante la presencia de moco. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? Rales crepitantes eran. Bien. En realidad creo que se van a escuchar más subcrepitantes, pero Crepitantes, sí. Los rales crepitantes son más de neumonía. Ujú. o sea, sí vamos a escuchar rales, Ujú. rales húmedos, ¿bien? Y el paciente enfisematoso, ¿cómo lo vamos a ver? ¿Cómo va a venir ese paciente? ¿Va a ser un paciente que viene respirando bien, normal? No, tiene dificultad, tiene disnea. Ujú. Muy bien. Muy bien. Ujú. ¿Y cómo tiene el tórax este paciente y por qué? Un tonel. Muy bien, sí. O en barril también lo llaman, sí, muy Perfecto. bien. Ujú. Sí, las costillas se van a horizontalizar, ¿bien? Y eso lo vamos a notar también con la compresión de este tórax. Es un tórax que va a ser más difícil, o sea, va a ser como más difícil de comprimir, a diferencia de un tórax de un paciente sin enfisema. ¿Esto por qué? Porque esos alvéolos ya están más agrandados, el espacio alveolar está mucho más agrandado porque hay destrucción de los tabiques. Y vieron que lo que decía Paula hoy es el de bronquitis crónica se llama abotagado azul. El de enfisema, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Soplador rosado, creo. Soplado rosado. Perfecto. Se llama soplador rosado, es un paciente que, como decía Pau también, va a ser disneico, entonces va a venir respirando con un aumento, o sea, va a haber un aumento de la frecuencia respiratoria y además este aumento de la respiración, de la inspiración de la frecuencia respiratoria va a generar una hiperoxia, que es lo que va a generar como vasodilatación de la cara y por eso se va a ver rojo, ¿bien? Por eso se le dice soplador rosado. Porque va a venir como soplando, como inspirando y soplando, porque lo que intenta hacer es hacer que el aire que él ingresó en los pulmones salga. Entonces hace fuerza también para intentar que ese aire salga. Y no sé si, Camilo, querés agregar algo de esto, capaz de la No, si clínica. quieres pasa la diapo para ver la radiografía. Bien. Y acá tenemos los distintos tipos de enfisema. ¿Se acuerdan cuáles son? ¿Se acuerdan que ahora hablábamos de que el enfisema puede estar afectando distintas partes del bronquiolo terminal y por eso tiene distintos patrones? ¿Cuáles son esos patrones? ¿Se acuerdan algo de este tema, de esta manera de clasificar el enfisema?
Es más que todo el lugar donde se genera la destrucción de los tabiques, chicos, ¿sí? Son tres. Puede ser o centrolobulillar, como está en la foto, o centroacinar, panacinar y paraceptar, ¿sí? Donde se produce, se pierde esa división de los alvéolos, o en el centro, o no, perdón, en el polo proximal, o en el polo distal, o O en en los todo. alvéolos en sí, o en todo, exactamente. Básicamente esas son las diferencias. Exactamente. O sea, el Hay un centro sistema también que es irregular, ¿no? ¿El qué? Que sí. no tiene irregular, Sí, también hablaba el Robbins. dicen que también hay uno irregular, sí es cierto. Sí, yo tenía esta clasificación de estos tres, pero sí es verdad que hay un cuarto que es irregular, que es como que tuviese un poco de cada cosa. O sea, vamos a encontrar algunos alvéolos afectados de esta manera, o sea, centroacinar, que se va a afectar principalmente el bronquiolo terminal y no el alvéolo en sí mismo. Y hay algunos que son panacinares, que es el alvéolo íntegro, o sea, se va a afectar el alvéolo. ¿Qué es lo que va a pasar? Se van a destruir las paredes, se va a destruir el colágeno de estas paredes, de estos tabiques. Eso va a generar que terminen así, dilatados, o así también, en este caso el alvéolo. El paraceptal que es como el más grave en realidad porque se afecta a todo, se afecta el bronquiolo y también el alvéolo terminal. Principalmente, como acá, bueno, la diapositiva tiene quizás mucho texto, pero en el enfisema centrolobulillar está asociado principalmente al tabaco o, como hoy hablaba, que hoy decía Paula también, a la exposición, por ejemplo, de carbón o de polvos. ¿Bien? ¿Por qué se dice que está asociado al carbón? Porque se vio que en las biopsias habían muchos macrófagos cargados de carbón. Guarda, esto también puede estar en cualquier persona que viva en una ciudad muy, muy poblada, puede haber macrófagos con carbón. Y por lo general, el centroacinar se va a encontrar en los lóbulos superiores. ¿Por qué? Porque el humo sube. ¿Bien? Entonces, como se asocia mucho a tabaco, el humo al subir va a generar lesión principalmente de los lóbulos superiores. El panacinar va a aumentar el bronquiolo y también el alvéolo terminal. Va a ser más en zonas inferiores y se asocia más al déficit de alfa-1 antitripsina. Sería como más genético, si se quiere. Obvio que tiene que estar el factor del cigarrillo, ¿bien? Eso sí, o el factor de la lesión, del humo. Y por último, el acinar distal o paraceptal, donde se va a afectar todo el acino, ¿bien? Y que por lo general está cerca de la pleura. ¿Y puede generar qué cosa si está cerca de la pleura? Que acá también lo vemos. Mesotelioma. El mesotelioma se relaciona más con la neumoconiosis, porque sí, o sea, se relaciona mucho más con la neumoconiosis. Un neumotórax. Perfecto. Perfecto, un neumotórax. Porque lo que puede suceder es que se generen estas bullas, ¿bien? Que son como espacios muy grandes que solamente tienen aire. Y entonces, si esta bulla se rompe y se separa un poquito el parénquima, puede provocar un neumotórax, exactamente. Y acá es lo que decía Camilo hoy, que vamos a volver a esta radiografía. ¿Ven cómo se ve acá el entramado alveolar? Esa radiografía es igual que esta. Ya sé que quizá no cursaron imágenes, pero no se preocupen. Me pueden decir solamente, no, no es igual. O sí es igual. Capaz que ustedes lo ven igual, sí. Se ve más oscuro, me parece. Perfecto, se ve más oscuro. Porque lo que pasa es que el entramado está constituido, lo que vemos acá como entramado, ¿bien? Del parénquima, está constituido por estos tabiques, por los tabiques que deberían existir acá o acá, ¿bien? Como esos tabiques ya no están porque se rompieron, porque hay justamente lesión del parénquima, lesión de las paredes alveolares y del colágeno, se va a ver más negro, porque no existen, porque no están. ¿Y qué escucharíamos cuando ocultamos a un paciente con enfisema? No sé si escuchar, pero por ejemplo la percusión. Sí, exacto, iba a decir, esa es la percusión, no escuchar.
tú percutes ahí y ¿qué pasa? Va a tener una sonoridad aumentada. Bien, Exactamente, porque hay aire, perfecto. mucho aire. Exacto. Exactamente. Igual Es yo como un hubiera tambor. buscado una mejor radiografía, pero si quieres Sí, vuelve a la radiografía del inicio, a ver. sí. em, Estuvo difícil porque sí, Google no tiene buenas es muy radiografías. difícil, yo sé. La que dice normal. En un paciente enfisematoso, acordémonos que es el tórax en tonel, ¿sí? Porque al destruirse los tabiques, digamos que los alvéolos se agrandan, entonces el pulmón también lo hace. Entonces, ¿vieron donde termina la línea negra del pulmón? Esa línea empieza a bajar más, o sea, como que los pulmones se alargan, ¿sí? Ah, acá, Se vuelven más lo podés grandes. ver. Entonces tú ves una placa de tórax y tú ves los pulmones muy largos, tú dices, uy, este es un paciente enfisematoso o de seguro que tiene EPOC. Además también las costillas se se vuelven como más horizontales, ¿sí? Y los espacios entre ellas también empiezan a cambiar. Todo eso es por los cambios que tiene el parénquima pulmonar, ¿sí? Exacto. Esto Exactamente. es lo que vemos acá, como para más o menos tener una idea, bueno, la silueta cardíaca. Acá vemos la impresión que hace el hígado. En realidad esto es, o sea, lo que vemos acá es diafragma, ¿no? Pero por debajo está el hígado, por eso siempre este lado está un poquito más alto. El lado derecho siempre está un poco más alto. Y acá se ve aire porque está, El ¿qué estómago. órgano acá? Ah, Ujú. el estómago, El estómago, exactamente. sí. Está el estómago, entonces por eso vemos aire. Esto descendería en el paciente enfisematoso. Y en Exacto. el bronquitis crónica, ¿cómo veríamos una placa? Para pensarlo, no hay placas, no puse placas, pero veríamos una placa así, más oscura. Creo que los bronquios se verían un poquito más densos. Capaz. Bien, se verían un poquito más densos por el moco que hay Ujú, adentro. por el moco. Bien. Lo negro es aire, lo blanco es moco o tejido. Ocupación, sí. Ujú, Ocupación. exactamente. ¿Quedó claro EPOC? Bueno, y al final, ¿cómo terminamos haciendo el diagnóstico de EPOC? O sea, con que el paciente tenga una de esas dos, ¿ya considere poco o tiene que tener las dos? No entiendo No, bien. no tiene que tener las dos. Está muerto si tiene. No, mentira. Sí. No, en realidad por eso lo pusimos acá como un espectro. Nosotros a un paciente con EPOC podemos encontrarlo acá, o sea, con más manifestaciones de enfisema, que tenga este pulmón más oscuro, con costillas horizontalizadas, que sea hipersonoro cuando lo percutimos, y que sea un soplador rosado, por ejemplo, o podemos encontrarlo más cercano a este lado, que sea más similar lo que hallamos a una bronquitis crónica, que ahí veríamos más al paciente abotagado azul, con un pulmón más sucio, bien, que tiene mocos, que en el entramado no se ve claro, sino que se ve mucho más blanco, que tiene estos rales subcrepitantes cuando lo ocultamos. Así que no es que va a tener las dos cosas, sino que va a tener o una o la otra o una mezcla de las dos. Exactamente. Puede estar acá también. Puede tener un poco de esto, un poco de aquello. Producir moco y también. Ujú, y recordemos que el diagnóstico de enfermedades obstructivas es por la espirometría, ¿sí? Su capacidad vital va a estar conservada, pero lo que va a estar disminuido es el BEF sub 1. Entonces, esa eh, división entre B sub 1 y capacidad vital forzada va a estar disminuida. Y eso es lo que te va a marcar que es EPOC. En pocas palabras, que es EPOC. No sé si se acuerdan de fisio un poco de eso. Yo sé que es horrible, pero bueno, esas son las pautas. Ujú. Exactamente. Y lo lógico, o sea, si lo pensamos de manera lógica, tiene mucho sentido. Porque el paciente puede, o sea, su pulmón tiene la capacidad de hacer intercambio, quizás un poco menos, pero tiene una capacidad en general de volumen conservada y también de hacer intercambio. La dificultad la va a tener a la hora de poder expirar. Por eso se llaman obstructivas. El paciente cuando sopla en la espirometría,
lo va a hacer de manera más pausada y más paulatina, más lenta. Entonces ese volumen que se expira en el primer segundo cuando nosotros hacemos fuerza, en estos pacientes va a estar disminuido. Exactamente. Bien, ¿dudas de POC? Nos quedan 2 temas. ¿Ninguna duda? Enfisema. Creo que está bien. ¿El qué? Creo que se entendió. Excelente. Lastimosamente el tratamiento de esto es oxígeno. Nada más. Oxígeno y hasta lo que dure el paciente, porque de hecho, por lo general, y por eso acá la importancia del factor de riesgo y de hacer prevención, el EPOC, al no ser reversible, o sea, no es reversible, el paciente lamentablemente va a tener una calidad de vida que va a ir disminuyendo con el paso del tiempo y que posiblemente va a terminar en una hipoxia. Estos pacientes también, cuando es muy grave, se puede acompañar de algo que vamos a ver seguramente en cáncer de pulmón, que se llaman hipocratismo digital. No sé si alguien lo vio alguna vez, que son dedos en palillo de tambor que se deben a una hipoxia crónica. ¿Bien? Es como que el dedo al final se agranda un poquitito. Después, si quieren, lo buscan en Google, es muy llamativo. Pero es eso. El tratamiento, lamentablemente, es oxígeno y por lo general no tienen un muy buen pronóstico. Exactamente. Bien, si quieren acá pasamos a asma. Alguien que sepa o que haya tenido un amigo o amiga asmático o asmática, un familiar, o que sea asmático o asmática. Todos debemos conocer algún asmático, estoy seguro. Sí. O que sepamos la patogenia. La patogenia sería una broncoconstricción exacerbada, digamos, a un alérgeno. Bien, tiene que ver con alérgenos, muy bien. Con exposición a alérgenos. Hay varios tipos igual, pero lo más frecuente es que tenga que ver con exposición a alérgenos. Pero el asma tiene una definición particular. Hay una palabrita como que engloba bien qué es el asma. Que es una enfermedad. ¿Qué? ¿Elton iba a decir algo? Una reacción de hipersensibilidad, capaz. Exactamente. El asma es una reacción de hipersensibilidad. ¿Sí? ¿De qué tipo? Tipo 1. Exactamente. Eso quiere decir que está mediada por la degranulación de las células de la defensa. Y Perfecto. la acción de la IgE. Es Como una fundamental. reacción de hipersensibilidad. Sí. ¿Y alguien sabe por qué el asma no es EPOC? ¿No está dentro del EPOC? Porque el broncoespasmo es reversible, Perfecto, en este caso. Muy bien. exactamente. Si bien es un trastorno que es crónico porque va a generar una modificación de los epitelios de la vía respiratoria superior, de la vía aérea superior, porque va a generar como una sensibilización y una modificación de tipo crónica, la broncoconstricción que se produce, la dificultad para el ingreso de aire o salida, es episódica, ¿bien? Es un momento y es reversible. Puede ser reversible por broncodilatadores, ¿bien? La gente que usa PAF, que usa salbutamol o salmeterol, eso seguramente lo están viendo ahora en fármaco o lo rindieron hace poquito. La gente que usa corticoides o broncodilatadores lo utiliza cuando tiene una broncoconstricción para generar que ese bronquio se dilate. ¿Bien? Entonces tiene una respuesta positiva ante un fármaco que hace que mejore, que vuelva, que retorne a lo normal, si se quiere. ¿Bien?
¿Alguien sabe cuáles son las causas del asma o los agentes etiológicos? Habían dicho alergenos. ¿Alergenos como cuáles y qué otras causas pueden ser? Yo lo que pienso es tipo mugre, polen. Sí, polvo, polen, ¿qué más? Infecciones respiratorias, principalmente víricas. Muy bien. También se puede dar por estrés, Sí, ejercicio, exposición al frío, sí. fármacos. Ujú. Hay un fármaco que es muy común, ¿sabes cuál es? La aspirina. La aspirina, Bien. exactamente. Sí, Pichipi. Muy bien. Ahí hay muchas personas que antes decían como causas intrínsecas y causas extrínsecas, pero esto se quitó. Pero sí, las causas son alergenos o desencadenantes, como frío, ejercicio, estrés y todo lo que estuvieron nombrando, ¿sí? Lo importante de esta fisiopatología es que aparece ese desencadenante y cómo responde el cuerpo. Con una respuesta inmunitaria, o sea, una reacción de hipersensibilidad del tipo 1. Bien. Exactamente. Ujú. Y Perfecto. a la larga, ¿qué sucede? Porque tú digamos que en el momento inmediato lo que tienes es esto, una broncoconstricción, ¿sí? Y a futuro de ese estímulo alergénico, ¿qué le va a suceder eh, a los bronquios? Va a haber oclusión por los tapones mucosos. Sí, la hipertrofia de las glándulas, la hipertrofia del músculo liso, la mayor secreción de mocos. Bien, entonces digamos que son como dos momentos de la enfermedad, como la respuesta inmediata del cuerpo ante ese alergeno y también la respuesta un poco más tardía a ese estímulo continuo del alergeno, ¿sí? Exactamente. Ujú. Siempre a tener en cuenta que no es que le da a todo el mundo, no es que le sucede a todo el mundo, sino que por lo general son personas que tienen una predisposición genética a que les pueda pasar que ante el ingreso de un alérgeno, de una partícula que no sería inmunogénica, despierte una reacción de hipersensibilidad, una reacción inmunológica. Ujú. Por eso es Y que lo el que... asma es una enfermedad autoinmune. Bien. Hay chicos, la gente que presenta al final de pato y le sale la bolilla enfermedades autoinmunes, nadie elige asma. La gente siempre se mete con autoinmunes, pero que son horribles y es como, pero ¿por qué no eliges asma? Si es como, o diabetes. o diabetes, que son como las más fáciles. Siempre ignoran que el asma es una enfermedad autoinmune. Es una enfermedad autoinmune. Y acá lo que vamos a tener, una vez que ingrese este alérgeno por primera vez, lo que va a suceder es que una APC, una célula presentadora, lo que va a hacer es presentarle el alérgeno a los TH2, ¿bien? A los linfocitos TH2. Que lo que hacen los TH2 en realidad es reclutar otras células, no son ellos los que van a ser partícipes, pero intermediarios. Como ya vimos en inflamación, van a secretar dos mediadores importantes, dos interleuquinas importantes, que son la 4 y la 5, ¿bien? La 4, ¿a quién va a reclutar? Al linfocito B. Y el linfocito B, ¿qué va a hacer? Producir inmunoglobulina E. ¿Bien? Esta inmunoglobulina E va a desencadenar la activación de mastocitos. ¿Bien? Y además, la producción de más IL-5, que lo que va a hacer es captar eosinófilos, que es lo más importante. ¿Bien? La captación de eosinófilos. Es una patología que va a tener mucho IgE y muchos eosinófilos. Siempre que ustedes hagan un laboratorio, ¿bien? Y pidan los valores de la serie blanca y vean aumentado los eosinófilos, hay dos causas. Una es la alergia o el asma. La otra, ¿alguien sabe? Parasitosis. Perfecto. Parasitosis. Muy bien. También existe la eotoxina o eotaxina, que la secreta directamente este revestimiento,
que al ponerse en contacto con el polen, con el antígeno, con el alérgeno, va a generarla. Y también su objetivo es captar eosinófilos. Obviamente el eosinófilo va a desencadenar una respuesta inmunológica con la liberación de histamina, de leucotrienos, que lo que van a generar es irritación vagal, por eso es que va a haber broncoconstricción, porque esa irritación vagal lo que va a hacer es activar el músculo liso y decirle contraete. Se va a contraer el músculo liso generando broncoconstricción, pero además el eosinófilo en conjunto con los mastocitos lo que va a hacer es incentivar a que las células caliciformes secreten moco, mucho moco. Por eso es que a la larga se va a producir todo lo que venían hablando ustedes de la hipertrofia de las glándulas, porque esta señalización, esta respuesta inflamatoria es de tipo crónica. Entonces, cada vez que esta persona se exponga al polen o se exponga al polvo o a lo que fuere, va a estar estimulando eosinófilos y mastocitos. Y eso va a generar a la larga una hipertrofia. Siempre que recordemos los primeros trabajos prácticos, cuando hablábamos de que hay un estímulo constante, lo que va a generar es una adaptación. Y es lo que decía Camilo acá, ¿no? La fase más tardía, que va a haber hipertrofia de las glándulas, va a haber mucha secreción de moco. Y estos pacientes, o sea, digamos, ¿a qué están predispuestos los pacientes asmáticos? ¿Tienen predisposición a algo no puntual, pero lo que vimos hoy, por ejemplo? Si tienen mucho moco. La bronquitis. Sí, a bronquitis y también infecciones respiratorias. Exactamente. Bien, ¿dudas de asma? Todavía sigue. ¿Qué más quieren saber de asma? Bueno, ¿cómo viene el paciente asmático? ¿Cómo llega la guardia o el Y con disnea. ¿Con disnea? Opresión torácica, Bien. sibilancias, tos. Y esas sibilancias tú literal, si es muy grave, las puedes oír, ¿sí? Es como un chillido, es un... La escuchas así, como un quejido, porque estos bronquios están totalmente ocluidos y el aire pasa ahí a la fuerza. Y dependiendo también de la gravedad, pueden ser que estén cianóticos también los asmáticos. Sí. Sí. Eso es muy importante. ¿Nadie tiene entonces un amigo asmático? Los asmáticos, algunos, bueno, igual no sé qué tan común sea, pero sí lo he visto, tienen como un aparatico que ellos soplan y ese aparato marca como el nivel de obstrucción que tienen, Entonces, dependiendo de eso, ellos saben si están controlados o si están teniendo una crisis y pues tienen que utilizar sus medicamentos, sus PAF. Y eso seguramente lo están viendo ahora que están viendo fármaco. Vieron que en los pacientes asmáticos nosotros lo vamos a clasificar en algo que se llama GINA, que es de acuerdo a la cantidad de episodios que tienen durante el día y durante la noche, en una semana o en un mes. Esa clasificación nos va a permitir adecuar el tratamiento si necesitan un broncodilatador de acción larga, de acción prolongada o de acción corta, es decir, o salmeterol o salbutamol. Y si también le tenemos que agregar corticoides, ¿bien? En los casos mucho más graves de asma, agregamos corticoides por vía oral porque sabemos que el paciente necesita de manera sistémica. Pero siempre hay que tener en cuenta que siempre se inicia por los tratamientos que tienen acción local, porque obviamente que todos estos fármacos tienen acciones sistémicas, entonces queremos evitar la taquicardia, la inmunosupresión que producen los corticoides, etc. Entonces en general se trata con fármacos de acción más local. Me sorprende que nadie tenga un amiga asmática. Yo tengo una amiga asmática, toda la secundaria. Y algo que, bueno, acá igual lo vamos a ver. ¿Cuáles son los tipos de asma?
¿Alguien se acuerda algo de esto? Un paciente de 6 años que llega a la guardia con sibilancias, con disnea, con mucha, nosotros lo vemos y es un pacientito que está llorando, que tiene mucha ansiedad y con opresión torácica. Y que a lo lejos escuchamos como, parece que silba. ¿En qué tipo de asma pienso? ¿Pienso en el asma ocupacional? ¿O medicamentoso? No, en el asma atópica. Perfecto. Lo bien. más común, o tal vez puede ser que tenga antecedentes familiares. Perfecto. El asma atópica es el asma más frecuente que muchos de nosotros, no sé si a ustedes les pasa, les da rinitis. ¿Vieron en primavera acá en La Plata cuando los tilos se ponen en flor, que empieza a ver como esa pelusa? ¿A ustedes les pasa que le empieza a picar la garganta, le lloran los ojos, estornudan? Sí. Sí, me ha pasado, sí. Sí. Eso es porque tenemos un grado de atopía, ¿bien? Tenemos un grado de esta reacción que se nos produce en el cuerpo debido al ingreso de un alérgeno o una partícula que en realidad no sería inmunogénica, ¿bien? La atopía se ve más frecuente, es digamos la causa de asma más frecuente y que por lo general tiene esto de, como decía Paula, antecedentes familiares, ¿bien? Por eso es que se da más frecuentemente en la infancia, ¿bien? Empieza en edades tempranas. Estos pacientes por lo general tienen broncoespasmos en la infancia o son recién nacidos que a los 3 meses empiezan con un broncoespasmo y nadie sabe qué está pasando. Bueno, por lo general son pacientes que son atópicos y que después con el tiempo desarrollan asma, ¿bien? Y que además algo importante es que por lo general a veces se produce como una sensibilización de estos pacientes. Muchas veces son pacientes que hasta los 20 años, por ejemplo, tienen que usar el PAF y de repente no lo necesitan más y ya no tienen broncoespasmos. Y les pueden dar broncoespasmos cuando obviamente están expuestos a una cantidad de polvo gigante, una cantidad de polen enorme. Ahí sí, obviamente les puede dar un broncoespasmo y pueden tener un cuadro obstructivo agudo, pero que por lo general no necesitan el PAF más que para rescate, que se llama, ¿bien? Bueno, como bien decíamos, es hipersensibilidad de tipo 1. El asma medicamentosa. Hoy algo hablaba Paula de esto. ¿Por qué se da? Porque la COX inhibe la producción de las prostaglandinas y como le falta, como tengo más ácido araquidónico, o sea, como no se usa el ácido araquidónico para la producción de prostaglandinas, se va a formar más la producción de leucotrienos, que es un broncoconstrictor. Excelente. Excelente, respuesta completa. Se da principalmente por AINES, más concretamente por el ácido acetil salicílico, por el tipo de inhibición que tiene en la COX. Esto seguramente lo han visto en fármaco, que es de manera irreversible, ¿bien? Entonces, lo que va a suceder es que esta inhibición de la COX va a hacer que el ácido araquidónico, como bien dijo Elton, vaya a la vía de la formación de leucotrienos. Y los leucotrienos son uno de los mediadores que más importancia revisten dentro de la broncoconstricción, ¿bien? Entonces, lo que va a suceder es fundamentalmente eso. Se va a inhibir la COX, aumenta los leucotrienos, broncoconstricción. Y el asma ocupacional, hoy habían hablado algo de los químicos, de los polvos. Capaz que me confundo y estábamos en enfisema, pero sirve igual. Sí, o sea, también se produce una reacción de hipersensibilidad de tipo 1 y está básicamente ocasionado por los polvos, los químicos que están presentes en los lugares de trabajo de los Exactamente. pacientes. Exactamente. Y de hecho es el paciente que va a llegar a la guardia después del trabajo. O sea, lo van a traer los compañeros del trabajo porque dicen, se empezó a ahogar. Estábamos en el trabajo y se empezó a ahogar, se empezó a ahogar, a toser, y no sabemos qué le pasa.
y por eso mismo, porque está teniendo un proceso asmático debido a los polvos que están en el aire, en las construcciones o en los lugares en los que se realizan fundiciones de metales o en los que se utilizan químicos que sean muy nocivos. De hecho, lo que pasa es que esta exposición repetida al polvo hace que el cuerpo lo considere un alérgeno, ¿bien? O a cualquier humo químico hace que el cuerpo lo empiece a considerar un alérgeno. Y se va a producir esta respuesta de hipersensibilidad debida a esa exposición de manera crónica o prolongada. Y se suele relacionar un poco más también a la irritación que producen, que va a generar un aumento del tono vagal, ¿bien? Y la no atópica, yo la verdad que siempre me costó entenderla, porque en realidad no tiene signos de sensibilización del alérgeno y cuando le hacen las pruebas de atopía da negativo. Y no tiene antecedentes poco frecuentes. Entonces, la verdad que es muy rara, es como que no tiene una causa. Entiendo que, por ejemplo, la no atópica es la que se relaciona al ejercicio o al frío. Quizás es más por el estímulo estresor que concretamente por la respuesta de hipersensibilidad. No sé si, Camilo, querés agregar algo de esto, de los tipos. No, Bien. no sé si ¿Alguien le más dudas, quedó chicos. eso? ¿Alguna duda? En el asma atópica se produce como una mejora espontánea, entonces, cuando pasa de niño a adulto. No se habla de No, mejoras claro. espontáneas, ¿sabes? Sino dicen que es que el sistema inmune como que madura un poco más, ¿sí? Entonces esos alergenos que para él eran antígenos, pues dejan de serlo. Más o menos hablan un poco de eso, que es como madurez de la respuesta inmune del niño. Ujú. Exactamente. Sintomatológicamente hablando y clínicamente hablando va a estar mejor, sí, pero la atopía la va a tener siempre. Exactamente. Solamente que, bueno, la exposición quizás a una alícuota más pequeña, o sea, una cantidad más pequeña de alérgeno, no le va a desencadenar la respuesta inmunológica que antes le producía cuando era más chico. Gracias. ¿De qué? Y después, morfología. Esto ya igual un poco lo charlamos, así que nada, lo paso rápido, así pasamos al tema más coyuntural de patologías pulmonares. En la macroscopía, ¿qué vamos a ver? Hiperemia, obviamente, tumefacción y edema. ¿Cómo, o sea, dónde vemos esto? En los procesos inflamatorios. En todos los procesos inflamatorios va a haber edema porque hay extravasación. Entonces va a haber edema porque también hay vasodilatación, hay aumento de la permeabilidad, hiperemia por esa extravasación y tumefacción porque el edema va a ocupar un lugar, ese líquido va a ocupar un lugar. Además de eso va a haber secreción. Entonces vamos a ver que vamos a tener mucha secreción mucosa, a veces puede ser mucopurulenta, de acuerdo a la cantidad de mocos que haya y cuánto tiempo hayan estado ahí. Y bueno, obviamente esto es, o sea, los bronquiolos van a estar llenos de pus y de secreciones, o sea, principalmente de mocos en realidad. Y la microscopía, vamos a ver lo que veníamos hablando, va a haber una hiperplasia de las glándulas submucosas y de las caliciformes, que van a estar en realidad las caliciformes hipertrofiadas, bien, no hiperplasia, sino hipertrofia de las caliciformes, y obviamente un proceso inflamatorio donde a la cabeza vamos a encontrar eosinófilos, pero también podemos encontrar mastocitos y linfocitos. Así que eso en la morfología, a grandes rasgos, es eso y no hay que enroscarse mucho más. Si nos acordamos de este gráfico, cierra todo. Exactamente. Bien, bien, bien. Bien. Dudas, preguntas. Y para terminar solo nos queda cáncer, chicos. Así que si tienen más dudas, preguntas, es el momento. ¿No? ¿Se entendió? Ah, otra pregunta de asma. ¿Cómo sería la espirometría de un asma, chicos? Se me olvidó eso. Que medio ya alguien lo dijo. Va a estar disminuida el B. Creo que tú misma lo dijiste al inicio, Paula. Y tiene que ver un poco con la diferencia entre VOC y asma.
Efectivamente, cuando tú le Claro, que es aplicas, reversible. sí, Claro, Ujú. exactamente. Entonces tú le haces la exactamente. espirometría y obviamente el B sub 1 va a estar disminuido, pero tú le aplicas broncodilatadores y le repites el BEF y le repites la espirometría, pues ese B sub 1 va a subir, ¿sí? Porque es reversible. Claro, sí, Bien, sí. cosa que no va a pasar en el EPOC, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, Y para Excelente. terminar, cáncer. Uy, chicos, cáncer de pulmón es interminable. Yo por eso les voy a sacar como algunos tips de cáncer de pulmón, ¿sí? Porque son un montón. Recordemos siempre que hablemos de las patologías, sobre todo de cáncer, hablar de la epidemiología, factores de riesgo, cómo los clasificamos, cómo los dividimos, etcétera, etcétera. Entonces les pregunto, ¿qué saben ustedes de epidemiología del cáncer de pulmón? Paso la diapo, me quedo acá, No, por quédate ahí ahora. todavía. ¿Cuál es la epidemiología del cáncer de pulmón? ¿O qué conocen del cáncer de pulmón? ¿Es frecuente? ¿Es poco frecuente? ¿Es muy mortal? ¿Es poco mortal? Es el cáncer que se diagnostica con mayor frecuencia en el mundo. Exactamente. Y si tuvieras que darle un número del 1 al 3, ¿en qué posición estaría el cáncer de pulmón? ¿Se acuerda cuáles eran los cánceres más comunes? creo que estaba el de mama y el de próstata. Exactamente. El número uno era mama en mujeres y el número uno en hombres era el de próstata. Y el segundo cáncer en ambos sexos era el de pulmón. Entonces, el cáncer de pulmón es el segundo cáncer más frecuente en el mundo, ¿sí? Pero es la primera causa de muerte de cáncer, ¿sí? Es el segundo en frecuencia, pero es la primera causa de muerte de cáncer, ¿sí? Eso es como epidemiología. En el chat no sé quién lo puso, pero es verdad, se relaciona con el tabaco. Muy bien. ¿Qué otra epidemiología saben del cáncer de pulmón? Se da en personas grandes, Sí, si tuvieras que decir alguna, Delton. arriba de los 50 por ahí. Sí, en promedio total, está bien. Es entre 40 y 70, bien. Y en cuanto a sexo, ¿cuál es más prevalente? ¿En hombres o en mujeres? Hoy por hoy se dice que es por ambos sexos por igual, pero bueno, las guías dicen que sigue siendo más común en los hombres, ¿sí? Y esto se debe al aumento de el hábito de fumar de las mujeres. Si quieres pasa de diapolu. Otros factores predisponentes, aparte del cigarrillo, son la contaminación ambiental, la exposición laboral otra vez y la genética, ¿sí? De hecho, se habla que de cantidad de cigarrillos fumados por día, ¿sí? Lo que llaman el pack GR o paquetes por año. Dicen que si tienes más de 40 paquetes fumados al año, tu riesgo de tener cáncer de pulmón es aumentado, ¿sí? Lo mismo que si has fumado cierta cantidad de tiempo, también. Pero también sirve la inversa. Si tú dejas de fumar, disminuyes el riesgo de padecer cáncer de pulmón, ¿sí? Siguiente diapo. Un poco las causas. Eh, la principal causa del cáncer de pulmón es el humo de cigarrillo, ¿sí? Porque el humo de cigarrillo tiene compuestos que son oncogénicos y aquí es donde entra el famoso hidrocarburos aromáticos policíclicos y nitrosaminas. Estos compuestos dañan el ADN y generan radicales libres, ¿sí? Acuérdense de ese TP de que si se daña el ADN y si hay presencia de radicales libres, es cuando empiezan a aparecer mutaciones, ¿sí?
A pesar de que las personas fumen, solamente el 11% de las personas que fuman van a tener cáncer. ¿Eso qué significa? Que solo fumar no es suficiente, ¿sí? Se necesitan de otras condiciones. El riesgo industrial, se habla de compuestos como el amianto, el uranio o las radiaciones ionizantes. En tu lugar de trabajo puede aumentar el riesgo de cáncer de pulmón. Que eso es un poco lo que decía hoy Mauro, que decía que se relaciona con el enfisema. Bien, bueno, acá está el tema. Digamos, ahí el amianto, como neumoconiosis, se relaciona con el cáncer de pulmón y también con el mesotelioma. Exactamente. También tenemos la contaminación ambiental, el smog, lo que tenemos en las ciudades, de que eso causa irritación, inflamación, y como siempre estamos expuestos en las grandes ciudades, eso a la larga también genera que sea un factor de riesgo. Como siempre, una mala dieta y el alcoholismo y la predisposición genética. Entonces todas estas cosas se correlacionan precisamente para ir acumulando mutaciones, y en algún momento de esa acumulación de mutaciones empieza la transformación maligna, ¿sí? Bien, esto de la clasificación es terrible. Siempre que hablemos de cáncer, hablemos de primario y secundario, ¿sí? Primario quiere decir que se originan en el pulmón, y secundario son las metástasis, ¿sí? Y en primaria resulta que también tenemos lesiones precursoras y el cáncer en sí. Estas lesiones precursoras se han distinguido 4. Yo anoté aquí como lo más característicos de ellas. El hecho de que tú tengas una lesión precursora no significa que vayas a tener cáncer, ¿sí? Siempre tengan muy claro esto. La lesión precursora no significa que vayas a tener cáncer, sí. Bien. Es un factor de riesgo, eso sí, pero no significa en el 100% que vas a tener cáncer. Bien. Entonces, de lesiones precursoras tenemos 4. La hiperplasia adenomatosa típica, el adenocarcinoma in situ, displasia escamosa y carcinoma in situ, y la hiperplasia idiopática difusa de células neuroendocrinas. No se hagan un choclo mental con esto. Apréndanse nada más lo más característico. La hiperplasia adenomatosa típica son lesiones pequeñas, mire que son de menos de 5 milímetros. ¿Y qué va a haber? Pues neumocitos displásicos. En el alvéolo van a haber neumocitos displásicos, ¿sí? Por eso se llama atípica. Recordemos esto. Recordamos el primer parcial y podemos traer cosas capaz a la mente que quizás nos parecen complejas. Exactamente. La palabra atipia no es cáncer, chicos. Tengan eso muy en claro. Cuando tú dices una célula típica, no quiere decir que es una célula cancerígena, sino es una célula que no es común. Por ejemplo, cuando tenemos la infección del papiloma humano, da células atípicas también, ¿sí? Pero no son células cancerígenas. Lo mismo que la mononucleosis. Atipia no es sinónimo de cáncer. Atipia es sinónimo de que la célula no es normal a lo que habitualmente es, ¿sí? Después tenemos carcinoma in situ. Como su nombre lo dice, está localizado, ¿sí? No ha atravesado la membrana basal. Esta es una lesión un poco más grande, pero mide menos de 3 centímetros. También hay displasia, ¿sí? Y dice que en algunas ocasiones puede haber mucina. Luego existe la displasia escamosa, que esta es la que se relaciona con el carcinoma epidermoide. Se dice que puede durar muchos años en este estadio, ¿sí? La persona puede tener muchos años una displasia escamosa y no tener cáncer. Bien, y la última es la hiperplasia de estas células neuroendocrinas que están en los alvéolos, ¿sí? Ahora, en cuanto a lo más importante, los principales tipos de tumores son epiteliales, ¿sí? Saquemos los mesenquimatosos, saquemos los demás, ¿sí? Quedémonos con los epiteliales, ¿sí? ¿Alguien se acuerda cuáles son los tipos de epiteliales? Pueden ser que hayan 4 o 5, dependiendo de donde lo hayan leído. Adenocarcinoma, el carcinoma epidermoide, carcinoma de células pequeñas, el carcinoma de células grandes. Muy bien. Y a veces dicen que hay un quinto. Yo leí en el libro que otros era un 25%, más o menos. Es un porcentaje grande, un 25%, imagínate.
pueden ser mixtos también, ¿sí? No, un mixto quiere decir que tenga un poco de adenocarcinoma y un poco de carcinoma escamoso, ¿sí? Pueden ser mixtos, no necesariamente puros, ¿sí? Entonces también saqué un poco de las características, ¿sí? A la cabeza el principal es el adenocarcinoma. Entonces cuando le pregunten cuál es el tumor de pulmón más común, adenocarcinoma, ¿sí? Adeno es de la glándula, ¿sí? Tiene diferenciación glandular y puede producir mucina. Puede adoptar muchas formas y van a encontrar nombres rarísimos: acinal, lepídico, papilar, micropapilar sólido. Bueno, traten de no memorizar mucho eso, sino quédense de que es un tumor glandular, ¿sí? Y puede producir mucina. Tiene como la particularidad de que el adenocarcinoma crece más hacia la periferia, ¿sí? Zonas apicales. Periferia quiere decir alejado como del hilio pulmonar, ¿sí? Crece como en la periferia. Y la mayoría expresa este factor de transcripción tiroideo, ¿sí? Ese es como un antígeno que tienen estos adenocarcinomas. Sí, ibas a decir Y algo. también, sí, perdón, que en general el adenocarcinoma se ve más frecuentemente, a diferencia de capaz el escamoso, que es un poquito más frecuente en hombres, en mujeres. El adenocarcinoma se suele ver un poquito más en mujeres, porque su vinculación con el tabaco no es tanta como sí lo es el epidermoide. Exactamente. El adenocarcinoma no se relaciona tanto con el cigarrillo, chicos, ¿sí? Y es a periferia. El segundo Y, es... perdón, la periferia, digamos, porque es por el tipo de tejido que tenemos ahí. O sea, en la periferia pulmonar tenemos el parénquima con los alveolos y con también células califormes. Entonces ahí es donde más posibilidad tenemos de que suceda el adenocarcinoma. Exactamente. Luego el carcinoma escamoso epidermoides, que es el segundo en frecuencia, este sí tiene una relación directa con el tabaco, ¿sí? Su lesión precursora a la metaplasia escamosa y el carcinoma in situ. Y este se da más que todo en las regiones centrales, o sea, cerca como del hilio pulmonar, ¿sí? De esta separación de los bronquios. Puede ser que de una masa que crezca hacia adentro o una masa que crezca hacia afuera, ¿sí? Entonces, dependiendo de dónde crezca, es su consecuencia. Si crece hacia adentro, me va a tapar el bronquio. Y si crece hacia afuera, me va a comprimir estructuras, ¿sí? Precisamente por eso se puede manifestar como una infección, como atelectasias, entre otras cosas. Estos son un poco más grandes, por eso puede ser que tengan áreas de necrosis, áreas de hemorragias, y histológicamente, como son escamosos, pues van a tener queratinización. En el preparado histológico se van a ver las famosas perlas. Esas perlas escamosas son queratinas, ¿sí? Cuando algo tiene queratina, quiere decir que es más hacia lo maduro, ¿sí? Es un cáncer diferenciado. Bien, siguiente diapo. El tercero es el de células pequeñas, o lo llaman también microcítico. Este es muy agresivo. ¿Alguien sabe por qué es muy agresivo este tipo de cáncer? ¿Leyeron algo del microcítico? Ya casi terminamos. Bueno, el microcítico es de peor pronóstico porque al momento del diagnóstico ya ha hecho metástasis, chicos, ¿sí? Por eso es que tiene como el peor pronóstico y es el más agresivo, ¿sí? Son células pequeñas de diferentes formas, tiene alta mitosis, mitosis atípicas, y muchos de estos cánceres pueden secretar hormonas como la paratoidea y dar los famosos síndromes paraneoplásicos, ¿sí? Y también el carcinoma de células pequeñas se relaciona con el cigarrillo y se da en la periferia. Bien, puede ser que algunos profes le preguntan: ¿qué cáncer puedo esperar en la periferia? Bueno, acordémonos que está el adenocarcinoma y el carcinoma de células pequeñas, ¿sí? Y ahí también sumar que esta agresividad, si bien lo podemos hablar en términos oncológicos concretos por la metástasis, también es clínicamente, por esta posibilidad de poder producir síndromes paraneoplásicos. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta en pacientes que capaz que vienen con una sintomatología que yo digo, ¿qué onda? Si su tiroides está bien, tiene un funcionamiento normal y de repente secreta hormonas. Bueno,
¿Por qué? O si viene con un Cushing, no sé, es un paciente con un síndrome de Cushing, pero las glándulas suprarrenales están bien, no toma corticoides, bueno, y ahí lo empezás a sospechar. Exactamente. Y por último tenemos el de células grandes, que muchos dicen que este es por descarte, porque como que no encaja en la morfología de los anteriores, son células grandes, con núcleos prominentes, indiferenciados. Bueno, de este no hay mucho que más decir. Y acordémonos que están los mixtos, ¿sí? Y que, pasa que no sé si quizás está más adelante, no creo que están efectos. ¿Qué otros tumores podemos encontrar en pulmón? Además de los propios de pulmón. ¿Cuál es la característica que tiene en relación a los tumores el pulmón y el hígado? Que son localizaciones frecuentes de metástasis. Perfecto. Son localizaciones muy frecuentes de metástasis por la capilaridad que tienen, ¿bien? Y porque a ellos va a parar toda la sangre del cuerpo. O sea, toda la circulación va a parar al hígado y también al pulmón en una etapa posterior. Entonces, por lo general, si no quedó en el hígado la metástasis, también va a llegar al pulmón, o si no queda en el hígado va a ir al pulmón, etc. Entonces, Sí. el lugar es frecuente de metástasis. Se habla de que otros efectos del cáncer de pulmón, ¿sí? No solamente es el síndrome de repercusión general, sino hay una lista larga de otras complicaciones. Por ejemplo, atelectasia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, obstruyó un bronquio, entonces de forma distal genera la atelectasia, ¿sí? Precisamente porque hay atelectasia, no hay un buen drenaje del bronquio y se acumulan secreciones y esto te puede dar bronquitis, ¿sí? Como también acumulan secreciones, puede darte abscesos pulmonares también, ¿sí? O puede ser que el tumor comprima el esófago, entonces te da disfagia. O puede ser que te dé una neumonía. O puede ser que llegue a comprimir la vena cava superior ese tumor grande y te dé edema en cabeza y en brazos. O puede ser que irrite el pericardio. O puede ser que irrite la pleura. Mejor dicho, hay muchísimos otros efectos del cáncer de pulmón que simplemente tener una masa y tener tos y síndrome de repercusión general. Y también hay una entidad muy importante que se llama el síndrome de Clauber-Bernard-Horner o síndrome de Horner, que no sé si ya lo han visto en semiología, que son tumores que crecen en el vértice pulmonar y llegan a irritar el simpático cervical. Entonces es un paciente que tiene los ojos metidos como hacia adentro, párpados caídos y que no sudan. Y eso es porque se irritó el simpático cervical. Y entonces usted ve a un paciente así, queda loco y resulta que tenía un tumor de vértice. Eso poco a poco lo van a ver. Nada, son datos para que sepan de que existen, ¿sí? Bien, ¿cómo viene un paciente con cáncer de pulmón? ¿Qué opinan? ¿Cuál sería la clínica? ¿Cuál sería ya casi terminamos, ¿cuál sería la clínica de un paciente con cáncer de pulmón? Creo que podría tener disnea, hemoptisis. Todo pérdida de peso, todos síntomas de larga evolución. Exactamente, tú lo has dicho. Dolor torácico. Exactamente, muy bien, muy bien, muy bien. Si tú le haces una radiografía de tórax, ¿qué puedes encontrar? Una condensación. Una masa, una condensación, como quieras llamarlo, eso lo puedes encontrar. Muy bien. Yo sé que estamos medio quemados, pero bueno, algo muy importante para terminar. ¿Alguien sabe cuál es el lugar más frecuente de metástasis del cáncer de pulmón? Las suprarrenales. Exactamente, las suprarrenales. De hecho, por eso en clínica se dice que el tórax va de los hombros hasta el riñón. Siempre se dice eso. ¿Por qué? Porque es que como el cáncer de pulmón es frecuente, entonces capaz
En la placa de tórax debería verse la suprarrenal, perdón, en una tomografía de tórax debería verse la suprarrenal para ver si hay alguna más ahí, ¿sí? Acuérdense, el tórax va de los hombros hasta el riñón, ¿sí? O hasta la suprarrenal, como quieran decir, porque el lugar de metástasis más frecuente es la suprarrenal. Bien. Y de manera locorregional, ¿para dónde disemina? Metástasis a distancia sería suprarrenal. Y regionalmente, ¿a dónde disemina? Ganglios bronquiales, traqueales, mediastínicos. Muy bien. Y te falta un lugar. La pleura. Muy bien, Mauro. Exactamente. Puede diseminar a la pleura. Y esa es la última. ¿Puedes ir a la última diapo, Lu? Sí. Aquí esta diapo muestra los lugares de diseminación, ¿sí? Bien como hay una flecha hacia el adrenal, también una flecha hacia hígado, por supuesto todo llega a hígado, una flecha hacia columna, una flecha a los ganglios, yo les diría que son como parailiares, ¿no? Sí, o ganglios carinales. Hay otra flecha como que hacia la pleura y una flecha hacia arriba, donde no debemos ignorar que puede tocar el simpático cervical, ¿sí? Más o menos esto es una gráfica que resume la metástasis y la diseminación del cáncer de pulmón, ¿sí? Bueno, yo no los quiero quemar más con este tema. ¿Dudas, preguntas? ¿Algo que quieran saber? Algo que capaz que les dé curiosidad del tema. De curiosidad, eh, creo que mencionaron que el cáncer de pulmón es uno de los que produce muchas alteraciones hormonales. ¿Eso se debe solamente por la afección de la metástasis de las suprarrenales o tiene alguna otra causa? Los secreta el mismo tumor. O sea, el mismo tumor de células pequeñas. Paren que voy de nuevo acá. Ahí, acá. El mismo tumor en sí mismo tiene la capacidad de secretar hormonas, que en realidad no secretan hormonas como tal, secretan una sustancia que es similhormona, que si nosotros hacemos una electroforesis, bien, de la sangre, decimos, che, yo quiero ver, no sé, tenemos ACTH elevada. Digo, esta ACTH vendrá de su lugar original o vendrá de otro lado. Entonces, para saber eso, hago una electroforesis. Y ahí la proteína me va a dar una cantidad de aminoácidos diferente a la cantidad de aminoácidos que debería tener esa hormona normal, digamos, la hormona secretada de manera fisiológica. Entonces, se le llama similhormonas porque en realidad no es exactamente la hormona en sí y no se debe a la metástasis, sino concretamente a la secreción en sí mismo del tumor. O sea, el tumor de células pequeñas tiene esa capacidad. Creo que si no estoy mal, el porcentaje de síndrome paraneoplásico es como del casi el 10%. Entonces, hay que ser un experto en clínica para saber que el paciente tiene cáncer y no algún desorden hormonal o metabólico. Tal cual. Tal cual. Por lo general, van por descarte. Eso también lo que hace es que sea un tumor muy agresivo, porque si nosotros lo diagnosticamos por descarte, nuestra primera sospecha va a ser que la causa es otra, o sea, una causa quizás más frecuente. Entonces vamos a ir a buscar esa causa más frecuente y de repente nos vamos a dar cuenta, che, no, me da todo negativo, lo más probable es que sea un cáncer de pulmón. Igual al paciente cuando llega le hacemos o sea, después de una correcta anamnesis y de tener algunas hipótesis diagnósticas, ahí tenemos que evaluar cuáles son los métodos complementarios a utilizar. Siempre vamos a ir de los más, digamos, de los que más ubicuos tenemos en el sistema de salud, radiografías, ecografías, hasta los más complejos, ya tomografías, resonancias. Entonces, como para tener en cuenta, siempre nos vamos a acompañar de métodos complementarios. Entonces, quizá vamos a ver una lesión pulmonar y vamos a decir, che, ¿y si la ACTH viene de ahí? O si la calcitonina viene de ahí, entonces ahí nos vamos a dar cuenta. Pero sí, vienen directamente del tumor.
Muchas gracias. Por favor.